tarde y por participar en esta actividad que se marca dentro de nuestra programación especial que tenemos ahora para el mes de Europa en Venezuela. El Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia no es una fecha cualquiera para nosotros. Es un momento necesario para hablar de derechos humanos y recordar que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Desde la Unión Europea estamos comprometidos con el respeto, la protección y la promoción del disfrute pleno e igualitario de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales. Este año es la primera vez que en Venezuela tenemos un conversatorio de este tipo y junto con la bandera arcoíris que hemos colocado en nuestra fachada al lado de la bandera de la Unión Europea, son pequeños pasos que estamos dando para visibilizar esta realidad. Todo el mundo, todas las personas siguen enfrentándose a diario a la violencia, la exclusión y discriminación por su orientación sexual, su identidad de género o sus características sexuales. La Unión Europea seguirá estando a la vanguardia de los esfuerzos para garantizar el disfrute pleno e igualitario de los derechos humanos de las personas LGBTI. A través de su renovado marco político interno y externo, y en particular el Plan de Acción de la Unión Europea sobre los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024, y la primera Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025 de la Comisión Europea, la Unión Europea hace avanzar la igualdad en todas las esferas de la vida, tanto dentro como fuera de ella. Garantizar el derecho de todas las personas a ser libres de ser quienes son y amar a quienes elijan requiere el esfuerzo conjunto de todos y todas, todos los días. Entonces le hago llegar desde aquí mi agradecimiento a los invitados que tenemos esta tarde, a Quiteria Franco de la Unión Afirmativa, a Yahir Zabaleta de Amnistía Internacional Américas y a Rubén López de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de España. Mil gracias por aceptar la invitación y al público espero que la verdad lo disfruten y que todos podamos aprender un poco más en torno a este tema. Buenas tardes y mil gracias a todos otra vez. Muchísimas gracias, Lucho. Gracias por estas palabras de bienvenida. Precisamente una de las características de este tipo de foros, de actividades, quizá como hemos tenido que poner un formulario de registro, les hemos hecho algunas preguntas, sabemos que algunas personas a lo mejor no se han atrevido a poner sus datos y bueno, esto puede ser una barrera, pero igualmente vamos a publicar y compartir esta actividad, este conversatorio en nuestro canal de YouTube. No ahora en vivo, sino bueno, pues editaremos el vídeo y lo compartiremos para que esté accesible este material pues como consulta para nuestros seguidores y gente interesada. También al inscribirse en esta actividad les invitamos a rellenar unas preguntas en que en concreto era por qué se habían animado los participantes a unirse en este conversatorio y qué es lo que esperaban encontrar que les aportase esta charla de hoy. La mayoría de los comentarios están relacionados bueno, pues con el hecho de querer estar al tanto de informaciones relacionadas con la comunidad LGBT, LGBTI, como se le llama, actualizarse sobre los derechos en Venezuela, también a nivel de Latinoamérica, y ampliar el conocimiento. También algunos de los comentarios que hemos recibido, hay personas que nos cuentan que forman parte de la comunidad y les gustaría dar el paso para volverse activistas. E incluso también algún periodista se ha inscrito pues con la esperanza de que esto le pueda ayudar y en el futuro abordar mejor su cobertura sobre estas temáticas. Las preguntas las vamos a dejar para el final,
van a poder levantar la mano a través de los iconos y iremos abriendo el chat para que puedan enviar por ahí sus comentarios y canalizar las dudas que existen. Ya sí, quiero presentarles desde Venezuela a Quiteria Franco. Se la presento rápidamente porque Quiteria es defensora de los derechos humanos, es activista, es coordinadora general de Unión Afirmativa, una ONG que trabaja por los derechos LGBTI. Y además es miembro del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres, América Latina y el Caribe desde 2018 para temas relacionados con derechos humanos, género y diversidad. Su trabajo incluye denunciar la situación sobre mujeres y personas LGBTI en Venezuela, tanto a nivel internacional como nacional, y a nivel internacional a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Ha escrito y entregado al menos 10 informes sobre la situación de las personas LGBTI en Venezuela desde 2015. Y ya sí, Quiteria, queremos darte la bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias, Luis. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, además. A ti, me voy a permitir tutearte en este formato que tenemos aquí entre amigos, podemos decir. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, creo que es justo que comencemos a ubicarnos para saber qué es lo que se conmemora hoy. Yo te quería preguntar qué es la homofobia y qué es lo que se conmemora en este día, Quiteria. Bueno, es una fecha especial y yo la relaciono con alegría y no tanto una conmemoración, sino una celebración. Que un día como hoy, en 1990, la Organización Mundial de la Salud retira la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, donde vale acotar, nunca debió haber estado. Es decir, hoy en día con todo lo que leemos y lo que sabemos, pues podemos asegurar que es la razón para incluirla nunca estuvo basada en estudios científicos serios que llevaron a esa inclusión de la homosexualidad en la lista de enfermedades mentales. Afortunadamente, bueno, se corrigió en el año 1990 y a partir de una propuesta de organizaciones a nivel internacional, desde el 2005 se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. Posteriormente, en el 2005, si mal no recuerdo, se incluyó la bifobia y posteriormente en 2015 se incluyó la transfobia. Pero originalmente es el Día Internacional contra la Homofobia. Y la homofobia, si bien entendemos que la palabra fobia se refiere a miedo, siempre desde hace un buen rato venimos cuestionando eso de el miedo a la persona homosexual, bien sea hombre o mujer. Y hoy en día muchos preferimos hablar de rechazo, aversión e inclusive odio hacia las personas homosexuales. Odio injustificado además, ¿no? Pero creo que sí vale la pena también mencionar que ese rechazo e inclusive el odio a las personas homosexuales no se origina únicamente por pensar que era una enfermedad, sino también porque se comenzó a criminalizar los actos homosexuales y pasó a ser un delito también penalizado. Y la tercera razón de ese rechazo a la homosexualidad, hombre-mujer, tiene un origen religioso, que también hay que recordarlo. Desde la Iglesia Católica se comenzó también a señalar, a criminalizar, a condenar y a calificar como pecado las relaciones entre personas del mismo sexo. Esos tres orígenes todavía hoy, si bien ya han ido desapareciendo, bueno, permanecen en el imaginario de las personas, en nuestras sociedades, y por eso es tan importante este día,
porque es necesario seguir recordándole a la gente que la homosexualidad no es una enfermedad y por ende los homosexuales no somos ni estamos enfermos. Muchas gracias, Quiteria. Vamos a volver enseguida al término homofobia y al resto de iniciales que se engloban dentro de LGBTI, pero tenemos en mayo el Día contra la Homofobia, en junio el Día del Orgullo. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Bueno, ya les expliqué cómo es, por qué celebramos un día como hoy. El Día del Orgullo nace precisamente como una reacción a un hartazgo que había precisamente sobre esa persecución a los homosexuales en lugares que se han creado precisamente para disfrutar libremente del ser homosexual, en lugares como bares, como discotecas, como cafés, y tiene su origen en una revuelta que inicia en Estados Unidos, que bueno, por su magnitud se conoce internacionalmente, pero esas protestas a la persecución policial, al amedrentamiento, a las amenazas, a los abusos hacia personas homosexuales, bisexuales y trans también, hay esa reacción violenta de ya un cansancio de esa persecución de toda la sociedad y sobre todo de quienes ejercen el poder. Y en ese caso era el poder policial, ¿no? De ir a los bares y registrar a las personas y considerarlas siempre delincuentes. Entonces se da como esa manifestación primero de reacción contra ese abuso de poder y se manifiesta en una necesidad de salir a la calle y decir basta, basta, y de exigir además el respeto a nosotros como seres humanos dignos. Y por eso a mí me gusta hablar, si bien se conoce mundialmente como el mes del orgullo y la marcha del orgullo, yo creo que es importante recordar que lo que estamos exigiendo es el respeto a nuestra dignidad como seres humanos. Ahí radica la diferencia entre una celebración y otra. Exacto. Y hablabas antes, al hablar del Día contra la Homofobia, se engloba así, no sé, pero eso abarca mucho más, ¿cierto? Sí, sí, claro. Hoy en día, como le decía, se agregó en 2005 la bifobia y en 2015 la transfobia. Entonces hoy en día hablamos del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Y bueno, y algunas organizaciones de mujeres lesbianas latinoamericanas también tratamos de reivindicar y visibilizar la lesbofobia, que es ese mismo rechazo a la mujer lesbiana. Bueno, por una necesidad de visibilizar también a la mujer lesbiana y ese odio hacia la mujer lesbiana. Bien, y tras este contexto, Quiteria, ya si quieres podemos entrar más en el plano venezolano para conocer un poco cómo está el país en esta materia. Sí, fíjate, usualmente cuando hablamos de la situación de las personas LGBTI en determinado país o en el mundo, es inevitable comenzar por el aspecto legal, el reconocimiento legal, derechos civiles y políticos, porque fueron las primeras demandas, ¿no? Era la necesidad, bueno, de las parejas de formalizar sus relaciones a través de las mismas figuras que existen históricamente. El matrimonio, las uniones de hecho, las uniones civiles. Más recientemente la exigencia de las personas trans del reconocimiento a su identidad. Y en el plano general, bueno, el respeto y la protección contra la discriminación, porque eso es lo que se busca también, ¿no? Que se proteja a las personas LGBTI contra la discriminación generalizada en el mundo. Pero
nos olvidamos muchas veces de las condiciones sociales, y yo creo que en Venezuela en este momento, si bien sigue siendo importante el exigir los derechos que ya otros países vecinos tienen, como el matrimonio, el derecho a la identidad de personas trans, el derecho a la no discriminación, ninguno de esos derechos los tenemos en Venezuela las personas LGBTI, ninguno de esos derechos los podemos disfrutar. Pero además Venezuela tenemos una situación terrible de la emergencia humanitaria compleja y el COVID además. Y ese no reconocimiento de las leyes y de la existencia de las personas LGBTI ha significado más bien un retroceso. Yo hoy en día siento que se ha regresado a condiciones antes, inclusive antes de los 90, en los 80, cuando había una persecución similar a la de Estados Unidos en Venezuela, donde se iba a los bares y se perseguía y se señalaba a las personas LGBTI. Para ese entonces solo hablábamos de minorías sexuales y personas homosexuales. Entonces las condiciones sociales en este país para las personas LGBTI son realmente difíciles y estamos comenzando a ver cosas que, repito, no veíamos desde hace muchísimos años, como en los 80, principios de los 90. Persecución, extorsión sexual hacia hombres gays, personas trans siendo sometidas a verse obligadas al trabajo sexual, siendo víctimas de trata, buscando como una opción de supervivencia la prostitución, o en el último caso, pues el exilio, y en el caso de muchísimos adolescentes y mujeres trans y mujeres lesbianas, el suicidio. Entonces es como muy dramático que las tres opciones que hoy en día viven las personas LGBTI sea ocultarse, exiliarse o la peor de todas, que es el suicidio. Entonces es una situación realmente muy dramática desde el punto de vista social y con toda la situación que tenemos en el país. Eso es un panorama general muy grave de lo que estamos viviendo en Venezuela. Gracias, Quiteria. Refrescando los comentarios que nos ha dejado la gente al inscribirse y viéndolo así como un rayito de esperanza, por decirlo de alguna manera. Por supuesto no voy a decir el nombre aquí de la persona, pero sí estaba una señora, ella es mamá, y le motivó a inscribirse a esto porque le gustaría estar preparada para cuando sus hijos le pregunten sobre la homosexualidad. Comenta que su familia es machista, algo homofóbica, intuye, y bueno, quiere tener información a la mano. Aquí vemos la importancia del papel de la familia. Sí, definitivamente. Ahora, yo le recomendaría a quien sea que tenga un hijo y que enfrente esa pregunta, responder con una pregunta de qué motiva esa pregunta y no inmediatamente asumir que el hijo la está haciendo o la hija está haciendo porque se identifica como homosexual o podría estar sintiendo curiosidad. Puede ser una pregunta sencillamente para saber, para tener información. Entonces, yo lo primero que diría es mantener la calma, no ponerse nervioso porque los hijos lo notan, hacerlo como una conversación normal entre padre e hijo. Pero si en el caso de que sea un hijo, una hija que está comenzando a sentir atracción hacia alguien de su mismo sexo, o su hijo se está comenzando a sentir que su sexo o género no le representan, lo primero que tienen que recordar los padres es amar a sus hijos. Y lo principal es darle apoyo, cualquiera sea la situación que vayan a enfrentar o que vayan a vivir. Sus hijos siempre van a ser sus hijos, son de sangre, de nacimiento, y los hijos lo que necesitan es comprensión y apoyo en cualquier cosa, así como se aborda cualquier otro tipo
de problema o situación difícil, que es un reto. Ningún padre está preparado para criar a sus hijos. Yo creo que ninguno de nosotros está preparado ni para criar hijos, ni para el matrimonio. Eso es algo que se va aprendiendo en el camino y nos toca enfrentar situaciones, pero si las enfrentamos con empatía, con comprensión y sobre todo con amor, yo creo que se pueden encontrar las mejores soluciones. Conversar, escuchar y responder las dudas de la manera más simple. Uno no tiene por qué buscar explicaciones científicas ni médicas. Las explicaciones, mientras más humanas son, mejor se entienden. Y hablando a grandes rasgos, Quiteria, porque mencionabas la situación que en algunos casos se da pues, de exilio, en otra con un resultado más dramático, pero de una manera general, ¿cómo es la familia venezolana? Quizá en la calle se vive la homofobia en la televisión, en el deporte, en las telenovelas, pero luego en la cotidianidad venezolana. Uno de los graves problemas que tenemos en Venezuela es precisamente no contar con ningún tipo de información ni datos oficiales. No tenemos nosotros en Venezuela, por ejemplo, no se ha hecho nunca un estudio que nos permita conocer el nivel de aceptación o de rechazo hacia personas homosexuales y personas trans. No lo conocemos. Lo que nosotros podemos comentar y hablar es de cómo las personas que atendemos nos comentan o a través de un conocido. Bueno, que a mí me han llegado justo en la semana pasada 4 casos diferentes de diferentes ciudades del país. Una señora viuda con 3 hijos que acaba de descubrir que siente atracción hacia otra mujer y vive en un pueblo, y en ese pueblo pues ya comenzaron los chismes y los señalamientos y las burlas. Te estoy hablando de un solo caso. Hay otra chica que comenzó a sentir atracción a una amiguita, se lo comentó a sus padres, inmediatamente sus padres la amenazaron de echarla a la calle. Claro que conocemos casos de gente que ha sido echada del trabajo, conocemos casos de gente, de personas que han sido echadas del servicio militar porque todavía se condena las relaciones entre personas del mismo sexo a nivel de Fuerzas Armadas. Entonces, conocemos casos porque nos llegan, porque gente nos pide asesoría, porque nos pide recomendación de cómo actuar o cómo poner una denuncia, pero datos reales no contamos. Ese nivel de conocimiento de, bueno, cuánto es la aceptación o cuánto es el rechazo en Venezuela, no contamos con esos datos. Eso sería importantísimo que en algún momento lográramos tenerlo. Pero tenemos también realidades. Antes de la pandemia nosotros podíamos ir a caminar por uno de los bulevares más populares en Caracas, que se conoce como el Boulevard Sabana Grande, y por allí se podían ver parejas muy jóvenes caminando tomadas de la mano. Entonces hay como cierta libertad para hacer en ciertas zonas. El Boulevard de Sabana Grande es una zona conocida como muy abierta. De hecho, es la zona donde están la mayoría de los bares y restaurantes gay. Entonces, también depende de la zona. Depende del área donde uno se desenvuelva también. Aquí hemos tenido casos de personas en restaurantes que son echadas. En plazas públicas donde un policía se le acerca y le dice no puedes estarte besando porque eso no se permite aquí, o porque hay la presencia de niños. Entonces, venga, hay como una mezcla de muchísimas cosas que se dan. Tenemos zonas donde se puede ser muy libres y zonas donde hay que ser muy, muy cuidadosos. Y ya para finalizar este primer bloque contigo, Quiteria, ¿cómo está el país en materia de referentes? Porque siento que realmente no los hay. La homosexualidad no está en los medios. No hay nadie que uno pueda decir... Bueno, sí se me ocurre una persona, Tamara Adrián, es cierto. Pero la única... Corrígeme si me equivoco.
Claro, pero ¿dónde estás buscando los referentes? Porque depende a dónde nos vamos. Si bien es cierto que hay, hace muchísimos años que en Venezuela desapareció, por ejemplo, se desaparecieron las telenovelas. Y muchas veces nuestros referentes vienen del área del entretenimiento. Entonces, si te vas al área de entretenimiento, sí los tenemos, si estamos hablando de personas venezolanas. ¿Qué es lo que yo noto? Que esos referentes en Venezuela son muy pocos, pero una vez que esas personas famosas salen del país, entonces sienten como una libertad de visibilizarse. No significa que se conviertan en referentes, ni que sean vocales, ni que hagan activismo a personas LGBT, pero comienzan a mostrar sus relaciones de pareja. Entonces, por eso te pregunto, ¿a qué te refieres con referentes? ¿Dónde los estás buscando? En la política, obviamente sí, Tamara es un referente. Antes de estar en la política, ella estuvo en una organización. Yo no me atrevería a decir que no hay. Sí los hay. Y muchísimas mujeres. Y lamentablemente en Venezuela sucede lo mismo que sucede a nivel mundial. Los referentes son en su mayoría hombres. El movimiento LGBT históricamente ha estado dominado por los hombres. Entonces, pero sí los hay. Yo no me atrevería a decir que no los hay. Bueno, era con ganas de generar un poco de polémica también, Quiteria. Bueno, sí los hay. Bien, muchísimas gracias, Quiteria. Vamos ahora a dar un salto hasta México y a cambiar el enfoque a tener una perspectiva más regional, porque está con nosotros Jair Zabaleta. Hola, Jair, buenas tardes. Él es coordinador regional del proyecto Diverses de la Oficina de Amnistía Internacional para las Américas. Diverses, ahora nos contará bien Jair en detalle, es un proyecto que inició en febrero de 2018 y está enfocado, nació con el objetivo de potenciar los derechos humanos para jóvenes, es importante este concepto de jóvenes, de la comunidad LGBTIQ+. A través de este proyecto se promueve el empoderamiento y movilización de jóvenes para defender los derechos de estas comunidades en América Latina y el Caribe. Jair, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias y agradecerles a todos por la presencia y a ustedes por la invitación, por supuesto, para tener esta conversación que en el marco, claro, del Día Internacional, pues, en contra de la homofobia, lesbo, bi, transfobia, pues nos parece bastante importante tener esta conversación. Sí, además la razón también de invitar a Amnistía y a este proyecto es por tener la dimensión regional. Cuéntanos ahora, porque el proyecto se está desarrollando en varios países y también por tener ejemplos de actividades de inclusión a través de proyectos concretos. Así es, Luis. Mira, antes de hablar justamente del proyecto, me gustaría como justamente retratar este panorama regional. La América Latina, el Caribe, en general las Américas es la región más violenta y no lo digo yo, pues lo dicen las estadísticas en términos de Defensoría de Derechos Humanos, pero también en términos de pues de los derechos de reconocimiento a los derechos LGBTIQ y específicamente en temas de violencia y discriminación, que abarca un complejo de pues violencia o discriminación en términos sociales, institucionales, lo que ya mencionaba Quiteria, el tema de la violencia en casa, lo que las personas LGBTI sufren en sus casas, la violencia institucional, y hablando también, por supuesto, de los crímenes de odio motivados por situaciones de la orientación, identidad o expresión de género de una persona. Es bastante preocupante hablar que si bien es cierto que no hay un mecanismo gubernamental o no hay un mecanismo, un único mecanismo pues condensado que hable de cifras, les traigo los datos de Sin Violencia, que es una red regional pues que se encarga del monitoreo y de la documentación de crímenes hacia personas LGBTIQ.
y hablamos que de 2014 a 2019 alrededor de 3.278 personas han sido asesinadas en la región por motivos de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Estos números, estas cifras, por supuesto, son cifras muy estimadas de esfuerzos que organizaciones, colectivos de la sociedad civil hacen por documentar, pero justamente como no hay una plataforma institucional, no hay una plataforma que garantice el seguimiento, monitoreo y la resolución sobre todo de estos casos, pues es muy difícil también tener cifras exactas, pero por ejemplo en el caso de Amnistía Internacional, específicamente en el informe anual que publicamos hace un mes aproximadamente y que refleja pues el panorama y retrata, hace una radiografía de cómo están el estado de los derechos humanos en la región en 2020 y lo que va del 2021, considerando además el contexto de la pandemia. Es bien interesante y preocupante, por supuesto, ver que, por ejemplo, en el caso de Honduras, hablamos que 19 personas LGBTIQ fueron asesinadas. En el caso de México, 54 personas sabemos que en el lapso de 2020-2021 fueron asesinadas. Colombia con también una terrible cifra de 71 personas asesinadas por motivos de su orientación sexual, identidad o expresión de género. En general en la región se habla que 287 personas transgénero fueron asesinadas en el país. Es decir, son números bastante preocupantes y esto es una radiografía o son cifras que simplemente muestran el estado en el que se desenvuelve la región, es decir, donde la violencia y discriminación existe en casa, existe cuando las personas LGBTIQ salen a la calle, no hay espacios seguros, los suficientes espacios seguros para que chiques LGBTIQ puedan expresar quiénes son, pues a quién aman, y ejercer libremente sus derechos como personas LGBTIQ en un contexto, por supuesto, de derechos humanos. En el ámbito educativo, por ejemplo, Diversas es un proyecto que toca temas pues de la violencia y la discriminación y de cómo sensibilizar espacios educativos, pues entonces hablando del bullying homofóbico, que es bastante preocupante cómo a nivel, cómo en todas estas niveles, pues desde lo social, lo institucional, lo educativo, se va perpetuando la violencia, la discriminación, el hecho de que no contemos justamente con estos mecanismos, pues simplemente acentúa estos mecanismos pues de monitoreo, de documentación y de resolución de los casos de violencia y discriminación en la región, pues justamente dificulta el avance en materia de reconocimiento pues de cuántas son las cifras, de cuántos son de dónde se permea más, en qué niveles, porque no sucede lo mismo en comunidades rurales que en comunidades urbanas, se manifiesta distinto también dependiendo del contexto de las poblaciones dentro de la diversidad a la que pertenecen, por ejemplo, mujeres, hombres o personas trans LGBTIQ, que son personas indígenas, además, que son afrodescendientes, en fin, diferentes contextos que en la región pues permea como de manera muy distinta de país a país, pero que en general, y solo para ponerlo en perspectiva, que sí es una situación bastante complicada y es una situación pues que amerita pues la atención de gobiernos, de instituciones y Amnistía Internacional en este contexto, en esta situación tan difícil, de tantos retos, pues justamente encuentra ahí la posibilidad de desarrollar un proyecto como Diverses, un proyecto que busca, como ya lo mencionas, el empoderamiento, la construcción de capacidades entre personas LGBTIQ, específicamente con jóvenes LGBTIQ, a través de formación, de darles conocimientos, habilidades, aptitudes, pues para la defensoría de sus derechos. Amnistía Internacional tiene este enfoque de educación en derechos humanos donde apostamos y confiamos que las mismas personas, pues los sujetos o sujetas de derecho son quienes también deben movilizar, deben actuarse y deben estar informados pues para la defensa de sus derechos. En este contexto pues es un proyecto que, como ya mencionas, empezó desde 2008, ha tenido una primera fase de 2018 a 2020, donde estuvieron países como Venezuela, Puerto Rico, Paraguay y Chile, y en esta nueva etapa del proyecto que empezó el año pasado, en 2020, además en un contexto bastante particular como lo es el contexto de la pandemia, estará ejerciéndose o ejecutándose este proyecto hasta
hasta 2023. En este caso, de esta segunda etapa de Diverses, pues es un proyecto que incluye a los mismos países, salvo el caso de Chile, que no está en este momento participando activamente, digamos como un país o como una entidad receptora de financiamiento para este proyecto, pero en su caso estamos también trabajando muy de cerca con Perú, que ha sido como, digamos, que entró en el lugar de Chile pues, para ser uno de los países también pioneros en el reconocimiento y la garantía de los derechos LGBTIQ a través de este proyecto Diverses en Amnistía Internacional. Sí, voy a ir a una de los comentarios que nos dejaron una persona al inscribirse. Es una persona de 16 años que, bueno, pues llama la atención la juventud, pero dice entre sus comentarios, al ser yo gay siempre puedo estar expuesto a cualquier tipo de agresión. Preocupa el miedo que está detrás de todo esto, ¿verdad? Que lo comentabas con los datos y las cifras que dabas solo en este año de pandemia, bueno, cifras terroríficas. Así es, son demasiado preocupantes y creo que la raíz pues, de esa inseguridad que jóvenes, es decir, hablamos que los derechos deben ser progresivos, que deben ser, después los estados deben estar garantizando con mayor ahínco pues, los derechos humanos, incluidos los derechos LGBTIQ. Sin embargo, vemos hoy día que no necesariamente sucede así, ¿no? En el contexto de la pandemia también nos ha dejado muy claro que los derechos, bueno, el tema de la violencia y la discriminación se ha acentuado bastante en el último año. Pero bueno, regresando un poquito a eso, como las personas LGBTIQ, los jóvenes se sienten inseguros, tiene mucho que ver con el tema de los discursos demonizadores que encontramos en los países. Y cuando me refiero a discursos demonizadores, justamente desde los que se generan desde los líderes en los países, teniendo políticos, teniendo figuras justamente o líderes de opinión que están replicando y están teniendo estos discursos de odio, ¿no? Como de frenar los derechos LGBTIQ, de tener plataformas políticas pues que son totalmente retrógradas al avance de los derechos LGBTIQ o de los derechos humanos en general. Tenemos ahora líderes de Estado pues que no están no apoyan, pues no es una prioridad, no es una prioridad en la agenda política el tema de los derechos LGBTIQ, y como esto también se replica, por ejemplo, ya lo mencionaba Quiteria, en el tema de los medios de comunicación, por ejemplo, también vemos cómo muchas veces los espacios de entretenimiento, los mismos medios de comunicación perpetúan y legitiman estos discursos de odio, estigmatizando, reforzando los prejuicios hacia la comunidad LGBTIQ, y cómo esto también se refuerza mucho con esta ola de los grupos conservadores, los grupos religiosos y los frentes nacionales por las familias que sintiéndolo como una amenaza el avance de los derechos y de los derechos humanos, específicamente de los derechos LGBTIQ, de los derechos sexuales y reproductivos, de los movimientos feministas, pues traen un discurso bastante fuerte, debemos reconocer, bastante bien organizado, financiado desde las élites políticas, religiosas, que pues justamente no están siendo un reto bastante grande en los países y para los colectivos o organizaciones de la sociedad civil en el avance de los derechos. Vemos, por ejemplo, en el caso de Diverses, específicamente en el Diverses 1, cuando todavía en un contexto antes de pandemia se podían realizar actividades de movilización. En el caso de Paraguay, por ejemplo, hubo una serie de actividades en el marco de la conmemoración del orgullo LGBTIQ, que en el caso de Paraguay se conmemora específicamente en el mes de noviembre, y como en una comunidad, específicamente la comunidad de Hernanderías en Paraguay, sufrieron ataques por parte de grupos conservadores, de personas de derecha, pues que salieron a las calles a atacar pues a personas LGBTIQ, a jóvenes LGBTIQ de nuestro proyecto que estaban pues haciendo actividades de movilización y de sensibilización y pues informando básicamente, no era nada pues nada contestatario, nada agresivo, y entonces no hubo una confrontación ahí bastante difícil que pues obviamente se llegó a instancias legales, pero eso es como la muestra justamente de cómo los discursos
de odio, como las olas conservadoras, como el sentir que hay como una polarización en tema de derechos, está realmente impactando en la medida en que las personas LGBTIQ se sienten seguras y segures en sus propias comunidades, que estos discursos de odio permean en las familias, que muchos chiques LGBTIQ no se sienten en una posición segura dentro de sus propias casas o con sus propios familiares de poder salir del closet. Entonces, justo en un contexto, en un día como hoy, que es importante reconocer que hay que seguir realizando esfuerzos y hay que seguir mitigando el odio hacia las personas LGBTIQ a través de información, a través de sensibilización, a través de tener herramientas de liderazgo, de activismo, de movilización, que es parte de lo que hace el proyecto Diverses como en este contexto de garantizar los derechos de las personas LGBTIQ en estos países que menciono, pero que más allá de estos países tiene un componente regional, que justamente en estos espacios o a través de otros productos o herramientas, pues personas LGBTIQ y también personas no LGBTIQ puedan acceder a esta información que les permita, pues de alguna manera, empatizar mucho mejor con la realidad de personas de orientaciones sexuales o identidades o expresiones de género no normativas. Mira, Jair comentaba antes que Iteria, que hoy es un día para la celebración también. ¿Qué podemos celebrar o gracias a que el proyecto Diversos en Venezuela? ¿Qué hitos? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en el caso específicamente de Venezuela, pero también como en otros países donde se ha implementado Diversos, podemos hablar de que muchísimos jóvenes, específicamente por hablar de cifras de todo el proyecto, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, se llegó a cerca de 100 personas en el proyecto de Diversos 1, en el primer capítulo de Diversos. Entre 2018 y 2020, más de 100 personas estuvieron recibiendo información, o sea, fueron formados en estos espacios donde las chiques LGBTIQ recibían capacitaciones, sesiones informativas, acudían a eventos, tenían actividades, pero en general en todo el proyecto, más allá de solo Venezuela, estamos hablando de que en este proceso de 2018 a 2020, 1.558 personas fueron formadas en los diferentes espacios de Diversos. Es decir, estamos hablando de que 1.500 personas, más de 1.500 personas estuvieron en procesos de sensibilización, tuvieron acceso a información sobre derechos LGBTIQ que además respondían a las necesidades de sus propios países. En el caso por ejemplo, de Venezuela, responder como a la necesidad de la participación política, de que los chiques necesitan espacios seguros, de que muchos de ellos no siempre encuentran en sus familias o en sus comunidades o en sus círculos más cercanos esos espacios para poder sentirse seguros, para poder expresar sus bueno, o sea, para poder ser ellas mismas, pues, o sea, compartir su orientación o su identidad o expresión de género. Entonces, el hecho de que Diversos pueda también fomentar espacios seguros, ya sea en el caso de Diversos 1, en un contexto donde no existía la pandemia, pues justamente esos espacios, estos talleres donde las chicas podían ir y hablar libremente de quiénes son ellas, de qué es lo que están enfrentando en sus casas, en sus escuelas, en sus círculos más cercanos, pues habla justamente de un proceso de sensibilización, de aceptación, pero también de acompañamiento. Es importante hablar que uno de los componentes del proyecto Diversos, sobre todo en este esquema la primera fase del proyecto, era que los chiques que se formaban dentro de los espacios de Diversos, las academias, como les llamamos, las academias de Diversos, pudieran acompañar a sus compañeros, a otros chiques que quizás están teniendo los mismos retos, los mismos miedos de poder salir del closet, de poder expresar a quien aman en su escuela, en sus comunidades. Entonces, que fuera un espacio también de contención, pues de recibir a estas chicas y de poder acompañarles y de poder brindarles herramientas, pues justamente para la defensoría de sus derechos. Es un espacio también que apuesta mucho al liderazgo de les jóvenes activistas LGBTIQ en los países, en la región, sabiendo que hay una necesidad de conectarse, hay una necesidad de
pues eso, hay una indignación, y a partir de esa indignación de saber que mi realidad no está cambiando, y no solo no está cambiando, sino que además se ve amenazada por todos estos factores que acabo de mencionar, por las barreras estructurales mismas que ya también Quiteria mencionaba hace un momento, pues ¿cómo podemos entonces esta indignación convertirla en acción? ¿Cómo podemos nosotros involucrarnos en espacios de participación, en actividades de movilización y de activismo que nos permitan sensibilizar a otras personas? Y es justamente esto, la sensibilización es salir a las calles cuando se podía, pero ahora desde una perspectiva virtual, como generar campañas que pongan, digamos, como en perspectiva la problemática que las personas LGBTIQ enfrentan en sus propios comunidades o países, y también cómo hacer campañas de incidencia también, es decir, cómo seguir exigiendo a los gobiernos, a las autoridades que reconozcan y garanticen los derechos LGBTIQ. Entonces, yo creo que es simplemente eso, es como el proyecto Diverses genera estos espacios en donde las chicas se forman, pero también dan cabida a que otras chicas puedan involucrarse y puedan tener como este acompañamiento de pares. Por supuesto, el componente de digital, de medios y redes, de redes sociales, pues es bastante importante en un mundo en el que también todo se mueve bastante en lo digital, en las tecnologías de la información y comunicación, y más en un contexto de pandemia donde todo se ha volcado a la virtualidad, pues como estos también, la manera en cómo las chicas pueden ir desarrollando habilidades de construir campañas, de construir herramientas digitales, de cómo poder saber efectivamente cómo comunicar mensajes de incidencia, de movilización. Eso también es un espacio donde Diverse les provee herramientas, les provee cursos, les provee justamente un espacio de discusión como el que estamos teniendo ahora mismo con referentes o con activistas y actores y actoras claves en sus propios países y comunidades para tener información de primera mano sobre lo que está sucediendo y las prioridades en la agenda de derechos humanos y de derechos LGBTIQ. Genial, Jair, que es necesario este tipo de proyectos. Se acercan las 11 de la noche en España y quiero saludar a Rubén López, que él nos acompaña por parte de FELGTB, es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Buenas noches desde Caracas hacia Madrid. Rubén, ¿cómo estás? Hola, buenas noches desde Madrid. Buenas tardes a todos vosotros, vosotras, vosotres. Gracias por aceptar la invitación a pesar de las horas. Les voy a contar rápidamente. FELGTB es una ONG estatal, es de carácter laico, laicista, feminista, apartidista y asindicalista. Así es como lo resumen en su página web, que agrupa en un proyecto común de más de 55 entidades LGBTI de todo el territorio español y se ha convertido en el referente más importante del movimiento asociativo por la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género en el país, así como también por la lucha contra el VIH y SIDA. Rubén está aquí con nosotros hoy para hablarnos. Él forma parte del Grupo Internacional y Derechos Humanos de FELGTB y está un poco para compartir con nosotros cómo se está moviendo Europa en este tema, en concreto España, que además sé que está por aprobarse o están en conversaciones lo que es la ley estatal e integral trans para garantizar la igualdad de las personas trans, pero un poco tener esa visión del continente europeo, que siempre se suele mirar en estos temas como un referente. Bueno, pues sí, te conoces mejor toda la FELGTB que yo, ¿sabes? Bueno, me he tenido que preparar esto. Lo has dicho todo muy adecuado. A ver, sí, yo quería dar un poco la visión que tenemos de la situación LGTBI aquí en España y a partir de ahí ver un poco la de la Unión Europea. Justo el 17 de mayo es que además ha salido el mapa que hacen en ILGA Europa con colaboración, por ejemplo, con nosotras para España, de los derechos y cómo han aumentado o no en cada país en el último año y ver la comparativa de cada uno. La situación LGTBI en España, a ver, dentro de todas las limitaciones que tiene y todo lo que nos queda por recorrer, claro, escuchando a mis compañeros, pues es muy diferente.
Aquí es verdad que, bueno, por ejemplo, el matrimonio fue de los primeros que se aprobaron en el año 2005, se hizo viral, salió por todos sitios, nos convertimos de repente en referente LGTBI, un país como España, un país muy católico de tradición, un país que venía de una situación muy conservadora, de una dictadura muy conservadora que nos tenía muy, bueno, en concreto el colectivo LGTBI con unas leyes muy duras contra nosotros. Entonces ese salto hizo que, bueno, que el activismo se disparase y si es verdad que desde el año 2004-2005 hasta, digamos que la crisis, la brutal crisis de la pandemia, pues el activismo ha estado muy presente en la sociedad y ha hecho que la política sí haya tenido muy en cuenta todo el tema de nuestras reivindicaciones, aunque hoy coincido mucho con la nota de prensa que han sacado desde ILCO Europa en que algo ha cambiado, no solo a raíz de esto, pero bueno, entraremos poco a poco porque si no voy al final antes que al principio. La situación en España, bueno, pues yo, a ver, haciendo un pequeño esquema, los derechos de reunión y manifestación, que algunos sitios de Europa, por ejemplo, no están tan claros, yo qué sé, en Turquía, en Uzbekistán, en otros sitios los derechos de reunión y manifestación están muy limitados. Aquí en España, salvo por el tema de pandemia, pues en eso no hemos tenido así ningún problema. Es verdad que en 2018 o 2017 sí hubo una manifestación del orgullo en Murcia. Veremos que Murcia es muy repetitiva, pero es que han ocurrido muchas cosas a nivel LGTBI en Murcia. En Murcia sí que hubo una manifestación del orgullo que al mismo tiempo se convocó una manifestación neonazi y que hubo graves disturbios por las calles porque hubo, claro, los neonazis fueron a acercarse hacia la gente del orgullo. Pero ha sido así el único incidente destacable que podríamos hablar a nivel de derechos de reunión y manifestación en España. A nivel educativo, pues aquí es donde estamos. Aquí, por ejemplo, este tema sí que me parece muy significativo de la situación de nuestro país, puesto que llevamos unos cuantos años en total progreso de hablar de educación, de respeto, de valores LGTBI y de igualdad en las aulas. Partíamos de una situación donde era un tabú. Yo tengo 41 años y, por supuesto, en las aulas jamás oí hablar de nada que fuera LGTBI, salvo para hablar de risas, de mofas, de acoso o de si Lorca era gay o no era gay y todo el mundo riéndose en clase. Esa es la única referencia hace 25 o 30 años. A partir de hace 15 años se empezó a sistematizar el dar charlas en algunos institutos de forma voluntaria y después con la implantación del sistema autonómico español, que eso para trabajar a nivel activista es muy complejo porque somos 17 autonomías y 2 ciudades autónomas y cada una tiene competencias en educación y sanidad, por ejemplo, casi completas. Entonces, pues se han aprobado leyes LGTBI en muchas de ellas donde se impulsa la educación LGTBI inclusiva en las aulas. Y eso ha hecho que, por ejemplo, Comunidad de Madrid, que es donde estoy yo y donde ejerzo el activismo, aparte de a nivel estatal, a nivel autonómico y local, sí que se han diseminado por toda la comunidad muchas charlas y hubo un avance muy grande. Y de repente, a partir de 2018, empezaron a surgir las voces críticas y en 2019 ya se empezó a hablar de un PIN parental que lo recogía un partido de ultraderecha que empezó a salir y se trataba de que los padres tuvieran derecho a vetar estas charlas sobre igualdad y respeto. Todo esto hizo que empezara a polarizarse ligeramente este tema, aunque al principio no tenía mucha trascendencia, pero al politizarse se ha radicalizado todo. Y es verdad que ahora, si al principio era incómodo pedir una charla sobre igualdad y derechos para adolescentes, porque no es lo mismo pedir una charla sobre educación vial, que a nadie le va a molestar, o contra el racismo, que pese a que puede haber mucho más racismo que LGTB-fobia, nadie es racista de forma orgullosa. Sin embargo, la LGTB-fobia es un tabú mayor. Y cuando ya estamos superando el tabú, de repente viene esto. Y entonces esto hace que otra vez vuelva a ser polémico y problemático pedir charlas sobre respeto y igualdad LGTBI, con lo cual se vuelve a complicar a nivel educativo este tema.
y ahí estamos viendo cómo manejarlo y cómo quitar fuerza a estos, quitar mitos y mentiras y falsedades que están diciendo sobre lo que hablamos o no hablamos a adolescentes LGTBI, sobre si les pedimos, que sé, tonterías como han dicho, que si pedimos que se cambien de sexo, como si les pedimos que si hablamos de sexo puro y duro, de prácticas sexuales o temas que no tienen nada que ver con las charlas que hablamos de educación, respeto, igualdad. Pues bueno, pues ahí sí que hemos visto cómo íbamos muy bien hacia arriba y de repente esta aparición, esta irrupción del partido Vox sí que nos ha complicado mucho y vuelve a haber un problema al introducirnos en las aulas, que se está fomentando desde todos los gobiernos y que de repente ahora se ha parado un poco y está ahí en el eje del huracán, por así decirlo. A nivel sanidad, pues tendríamos que ir a hablar de tema trans, que lo llevo aparte por todo el tema que has comentado antes de la ley LGTBI trans que está en el Congreso y que no sé cómo, lo que voy a hablar en 2 o 3 minutos para que sea más. Tranquilo. En tema empleo, por ejemplo, bueno, pues se transpusieron directivas sobre igualdad en el empleo en el 2005-2007. En esos temas la legislación está muy bien, otra cosa es la puesta en funcionamiento y la realidad. La realidad es que creo que la discriminación en el trabajo, las personas LGTBI en el trabajo en España rondaba el 55%. En un estudio que cogió Reddy. Hablo de cabeza, creo que es un 55, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, lo que quiero decir es que por mucho que es verdad que la situación legal está bastante bien orientada, la realidad social no es así. Y bueno, pues seguimos teniendo muchos problemas a la hora de salir del armario, de hablar tranquilamente de nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género en nuestro ámbito laboral. Y el ámbito laboral es donde más tiempo pasas despierto cada día de tu vida. Entonces, pues influye mucho que puedas ser tú misma, tú mismo, tú mismo. Más temas, delitos de odio, por ejemplo, que sí que se ha ido recogiendo, puesto que sí que hemos notado que era un tema bastante residual, las agresiones al colectivo LGTBI en el principio del milenio, pero hubo un incremento y que se ha sostenido, por ejemplo, ahora en Cataluña, Barcelona, en los últimos 2 años sí que hay un incremento sostenido de ataques LGTBI-fóbicos a personas por la calle, cuando vuelven de marcha, cuando van agarradas de la mano, dándose un beso. En Madrid se recogió en 2015, 2016, 2017 y que ahora parece que ha descendido un poquito, pero sí que lo hemos analizado como que, además coincidiendo con otras investigaciones, tanto en París o Berlín, Sydney, que el aumento de la visibilidad del colectivo en grandes ciudades, porque ha habido un impacto enorme de la visibilidad. Bueno, la visibilidad primero apareció en los medios de comunicación de forma progresiva a partir de 2001-2003 y cuando la visibilidad se volvió de algo cotidiano en muchísimas series, tal, eso hace un impulso a la gente, toda esa cultura, la gente la interioriza. Es verdad que ha habido más visibilidad, eso junto con los avances legislativos de España desde 2005-2007, toda la legislatura de Zapatero, y los avances autonómicos, pues hizo que los jóvenes, los millennials más jóvenes y ya la generación Z tengan muy asimilada esa visibilidad que desde luego otros no la hemos tenido. Entonces, esa visibilidad también no tiene ningún aspecto negativo, pero sí que es verdad que hay gente que lo ve como un ataque, lo ve como una provocación por su intolerancia, por su LGTBI-fobia, y eso hace que se multiplicaran las agresiones y las agresiones en la calle. Y bueno, pues ya os digo que sí que ha habido un incremento, que se ha estado hablando, que por ejemplo Policía Nacional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sí que hemos estado reunidos con ellos, han realizado protocolos, se están formando específicamente en los delitos de odio. Hay un informe que se publica desde 2011, bastante bien, bastante completo y que además es uno de los pioneros en Europa porque
empezó en 2011, pero en otros países ha empezado a hacer relativamente poco, cuando es un mandato de la Unión Europea que se recojan los delitos de odio y además separados por las causas que recogen los códigos penales. Pero bueno, otros temas, pues deportes. Deportes, la verdad es que para mí es como el campo más perdido en España, donde nadie profesional de ningún deporte de élite ha salido del armario nunca. Es verdad que sí que hay chicas en fútbol, en baloncesto, sí que hay en bádminton, sí que hay un chico en voleibol, un chico en hockey sobre patines, pero... Uy, he dicho voleibol, en waterpolo está, sí, Víctor, que además es amigo, y bueno, quería hablar de su caso en particular porque precisamente él ahora ha denunciado una agresión verbal en un partido. La denunció porque el otro chico no le pidió perdón, la denunció públicamente, pero no dijo ni quién era el otro chico ni quién era el equipo, esperando que el otro chico, al ver esto en redes, pues le pidiera perdón. El otro chico no le pidió perdón y entonces Víctor sacó un vídeo en sus redes sociales particulares diciendo cuál era el nombre del otro chico y el equipo. Y como había un montón de testigos, pues finalmente el Club de Natación Sabadell le sancionó al otro chico. ¿Y por qué cuento esto? Porque parece una anécdota poco comparado con otros sectores. Pero es que en el mundo del deporte es la primera vez que ha habido una sanción deportiva, se sancionó con 2 partidos de suspensión. Es la primera vez que ha habido una sanción deportiva por tema LGTBI-fóbico. En España, la ley de deporte, que es de la legislatura de Zapatero, la primera, creo recordar, sí recoge la orientación sexual e identidad de género y sí la protege, pero sin embargo, por mucho que hemos luchado, no hemos conseguido sanciones. De hecho, cuando en fútbol el jugador del Atlético de Madrid llamó maricón a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, hubo una asociación en España que lo denunció a la Liga y al final quedó en nada porque no estaba recogido en el acta arbitral. Siempre ha habido alguna excusa para no imponer ningún tipo de sanción. Entonces esto que lo ha hecho Víctor de forma espontánea y él solo, ha conseguido un hito que es eso. Y él le explicaba que lo que le dolía no era que lo que hubiera pasado, que él, si lo hubieran llamado maricón en el fragor del partido, que él lo puede entender porque ahí estaban a 200 pulsaciones por minuto y que, bueno, pues que es una situación muy estresante. Pero que el otro lo hizo cuando habían acabado, que el otro era serbio, creo recordar, y que no se lo dijo en su idioma, sino que se lo dijo en perfecto español cuando pasó delante de él y lo dijo en voz alta y delante de él y todo el grupo que estaba hablando con Víctor, y que lo hizo con el ánimo de hacerle daño y además dejarle en ridículo delante de los demás. Entonces, como le parecía totalmente fuera de lugar y totalmente excesivo, pues por eso lo ha denunciado así y bueno, ha conseguido esto, que es un ejemplo de cómo también pueden empezar a cambiar cosas, pero sí que os digo que la situación en el deporte, y he sido director de la Liga Arcoiris, que era una iniciativa para poner cordones arcoiris en todos los equipos, la situación es dura. Hemos hablado con mucha gente, con muchos equipos y la gente no va a salir del armario y posiblemente tenga razones para ello. Pero bueno, me enrollo mucho con el deporte y quizás no sea muy importante, pero sí creo que es muy simbólico porque sí que muestra que el que es deportista está trabajando en ello y entonces es ámbito laboral. Y al fin y al cabo hay delitos de odio, es decir, vas viendo que hay un montón de temática de todo lo que, de todos los temas que estamos hablando y que le luchamos contra ellos, luchamos contra la LGTB-fobia en cualquiera de estos aspectos de la vida cotidiana y profesional. Claro que es importante el deporte, Víctor, con la cantidad de jóvenes que mueve y de referentes que tiene, es necesario que ya desde este área pues también se empiece a visibilizar de una vez el tema. Es que he quitado porque te oía con un sonido raro y entonces había quitado mi micrófono por si era... ¿Te oye?
Yo te oigo distorsionado un poco, te entiendo, pero te oigo distorsionado, pero solo ahora. Hasta ahora te he oído muy bien. Entonces ahora no se oye bien. Ok. Y bueno, sí, por supuesto, la labor que hace el deporte a nivel referente es brutal. Por eso sí hemos luchado mucho por ello, porque, claro, si sale alguien del armario, el impacto va a ser tremendo. No sé quién será la primera persona que saldrá, porque tarde o temprano saldrá alguien, pero siempre decimos que si en la Liga Española hay 20 equipos por 22 jugadores por cada equipo, son 440 jugadores cada año y no tenemos constancia de ninguno que haya salido del armario ni siquiera después de dejarlo. Entonces, y además se lo hablamos así al director de la Liga. Si ninguno sale, es o bien porque ninguno consigue llegar, y eso lo han comentado algunos deportistas de élite cuando han salido del armario en otros países, que, que realmente con el estrés que sufren por estar dentro del armario y el miedo a que les pillen, pues rinden menos, o bien es que no quieren seguir porque no se sienten a gusto y al final las personas LGTBI sobre todo los chicos no se dedican al deporte. Pero bueno, eso es algo a analizar, pero al final me puedo poner a hablar de deporte y no hablar de nada más, y todavía no empiezo a hablar de la Unión Europea, ni de la ley trans. La ley desde el año 2016-2017, el esfuerzo colectivo que está haciendo la LGTB ha sido por aprobar una ley que recoja los derechos LGTBI en todos estos ámbitos que estoy hablando, por eso os he comentado un poco, porque son algo más general, pues, sanidad, educación, cultura, deportes, medios de comunicación, laboral, incluso bueno, el asilo, refugio, todos los temas, un poco hacer una especie de ley transversal para ver cómo recoger todo el tema LGTBI. Entonces, en esta se aprobó un borrador que enviamos desde FLGTB al Congreso y se empezó a tramitar en 2017-2018. Como acabó la legislatura y quedó muerto, y luego, pues ahora con el gobierno se supone más progresista, con PSOE más Podemos, pues se estaba manejando, en vez de solo una ley, sino dos, para que los derechos de las personas trans fueran abordados de forma específica y que posiblemente de forma más completa, al ser una ley específica, y había dos borradores que estaban manejándose desde el gobierno. Lo cierto es que un sector político, que es el que lleva el Ministerio de Igualdad, sí los planeó, pero el Consejo de Gobierno no los consiguió lanzar nunca. Y bueno, ahora otros partidos de la oposición han enviado una ley que precisamente mañana se abre su toma en consideración, y se ha publicado mientras estábamos en la charla que parece que el Partido Socialista no va a votar a favor de la tramitación, con lo cual, si no hay un voto a favor, con todos los votos que va a haber en contra, no se va a comenzar a tramitar. Es una situación muy compleja. Digamos que el Partido Socialista, que fue el que hizo todos los avances legislativos LGTBI, ahora se ve inmerso en una especie de guerra interna entre los derechos trans por una parte y cierto feminismo, o feminismo clásico, no sé cómo decirlo, que está en contra de esos derechos trans porque considera que les puede hacer daño, porque consideran que elimina el concepto de mujer como tal. Y en medio de ese conflicto interno que tiene el Partido Socialista, pues quedamos el colectivo LGTBI un poco al albur de los acontecimientos y sin una ley LGTBI aprobada, y así vamos a Europa, al mapa de ILGA Europa, y la situación que es que España llega anclada en torno a la posición sexta a décima desde 2011-2012 sin casi ningún tipo de avance, y con avances solo a nivel autonómico o a nivel de sentencias, como por ejemplo la que permitió a los menores el cambio registral, los menores trans. Entonces, bueno, esa es un poco la situación de España. Y estamos en casa de la Unión Europea y no hemos hablado casi de la Unión Europea.
Yo para mí, y llevo el tema internacional, la Unión Europea es quizá el organismo internacional más pro LGTBI del mundo y que más está haciendo por difundir los derechos LGTBI. Y tenemos en la Unión Europea un problema, o bueno, dos problemas grandes ahora, que se llaman Hungría y Polonia, donde los derechos LGTBI están en una situación... A ver, Polonia siempre se ha distinguido por tener unos gobiernos muy contrarios al colectivo LGTBI y ahora están varias ciudades aprobando ser ciudades libres de LGTBI, que tiene tantas connotaciones con la Alemania nazi que da hasta miedo. Y Hungría lo que ha aprovechado es la pandemia, y de hecho se estudia en Outrights y otras entidades el impacto del COVID, como por ejemplo Hungría aprobó una ley ómnibus de esta que recoge un montón de cosas y ahí prohibió el cambio registral. Creo recordar, os lo digo más claramente, porque es que luego aprobó otras dos enmiendas de la Constitución, una para que el padre solo pueda ser el padre, el hombre, madre la mujer, el matrimonio solo sea entre hombre y mujer, y el niño o la niña no puedan ser nunca trans, no puedan acceder al cambio registral necesario. Entonces, bueno, la situación de Polonia a nivel legislativo en el último año, digamos que el gobierno húngaro es muy reaccionario y que en el último año ha cogido y ha puesto al colectivo LGTBI como foco de sus avances legislativos, bueno, los avances, retrocesos legislativos, que son ahora mismo el retroceso mayor en Europa, más que Rusia, que está un poco más parada. Y Polonia, la característica de Polonia es que ha recibido no Polonia como país, pero sí la Unión Europea ha denegado ayudas a varias, creo que son 6 ciudades, si no son 6, corregidme porque hablo de memoria, 6 ciudades que como se habían declarado oficialmente libres de personas LGTBI, pues se les había retirado en el concurso que estaban para solicitar subvenciones de la Unión Europea, de fondos de la Unión Europea de desarrollo. Son fondos que van hasta 25 o hasta 50.000 euros y que para una ciudad de tamaño medio o pequeño pues son un impulso muy grande. Y 6 ciudades han sido rechazadas por eso. Es como la primera vez que la Unión Europea interpone una multa de este estilo por algo así. Ha sido algo histórico, ha sido recientemente y bueno, desde luego desde el LGTB lo hemos aplaudido y desde luego Europa también. Es un gran avance y un gran aviso de que no puede ser gratuito el realizar este tipo de declaraciones tan bárbaras. Y bueno, no sé si prefieres preguntarme algo en concreto, porque si no voy... Mira, no, tranquilo. Solo acerca de Hungría, el otro día vi en las noticias que me llamó la atención y bueno, puede parecer frívola la noticia, pero en el fondo no lo es. Es que se acerca el Festival de Eurovisión y Hungría no va a participar. ¿Por qué? Porque parece, según creen, que sus ciudadanos no están preparados para los ideales de la Europa occidental y la normalización de la comunidad LGBTI a través de este festival. Esto relacionado, por supuesto, con la homofobia, claro. Y te quería comentar, recientemente ha salido en las noticias, ahora en mayo, el caso de un joven iraní que fue decapitado por su familia al conocer la orientación sexual. Él tenía que hacer el servicio militar, consiguió y a través de documentos no hacerlo y con la idea de salir del país la familia se enteró y bueno, fue decapitado. ¿Qué pueden hacer las organizaciones? ¿Cómo? O sea, sí, no es responsabilidad de ustedes, de las organizaciones, pero ¿qué es, aparte de visibilizarlo, o sea, qué más se puede impulsar? Es que incluso visibilizarlo hay que ver si es adecuado o no. En el caso de este chico sí lo hemos visibilizado, cuando nos hemos enterado, era horrible, pero fíjate que en este caso las autoridades iraníes iban a castigar a los primos y al hermanastro que lo decapitaron. Es decir, esto es un crimen de honor, como así se llama. Las instituciones iraníes están en contra de los crímenes de honor
y estaba en contra de la ley. Entonces, ante eso, ¿qué se puede hacer? Desde fuera, nada, y desde dentro sería, es que en un país como Irán, el problema aquí, ya hay una organización que se llamaba 6 Irán LGBT o algo así, que ya había denunciado en varias ocasiones que el servicio militar iraní sí que es verdad que manda esas cartas, que se supone que es un poco que a las personas LGTBI les viene bien porque no hacen el servicio militar y no sufren el acoso dentro de eso. Pero claro, esa carta es una salida del armario, un outing en toda regla cuando llega a tu casa. Pues mirad lo que ocurrió a este chico, su familia ya creía que era gay. Pero claro, cuando llega esto, Claro, la evidencia. La madre lo ve, pero el problema es que lo ve el hermanastro, se lo cuenta al padre y deciden que hay que ejecutar al hijo para limpiar el honor. Que los crímenes de honor pasan. Yo he estado en Melilla, una ciudad autónoma que tenemos al sur, al norte de África, que está en territorio, digamos, como si fuera perteneciente a Marruecos. Allí hay un centro de estancia temporal de inmigrantes y hay muchos migrantes que vienen solicitando asilo por ser LGTBI. Si son marroquíes, tienen que tener cuidado cuando salen del centro de estancia temporal y van a la ciudad de Melilla, porque hay veces que sus familiares que viven en Marruecos, como si vives en la misma provincia donde está la ciudad de Melilla, pues puedes entrar y salir por la frontera fácilmente, pues vienen a ver si les consiguen ver para o bien darles una paliza o bien matarles al estilo de este chico. Y pero Marruecos no permite esto, pero la sociedad sí que sigue haciendo estas barbaridades. Entonces, de eso, pues es que eso sería en el examen público universal que hace la ONU y que ahí cada vez que le toca a un país puede pedir que se investigue esto y cómo se permite o cómo no, como cuando en India se lanzaban las viudas a la pira funeraria del marido porque era lo que estaba bien visto. Y hasta que la India empezó a legislar y a ponerlo cada vez más grave, las sanciones económicas, y esto ocurría, y últimamente no se oye. No sé si es que no se oye porque los medios no lo recogen o porque han dejado de hacerlo. Pero este tipo de iniciativas sociales que están bien vistas en la sociedad solo se pueden corregir con la educación desde dentro. Desde fuera podemos denunciar la violación de estos derechos, pero si a esa sociedad le parece que es lo adecuado, pues es que estarán diciendo que es una injerencia desde la Unión Europea, desde España, desde Venezuela o desde México, que se lo digamos. Claro. Entonces es un tema complicadísimo. Lo que podemos hacer es ayudar todo lo posible cuando hay una solicitud de asilo. Y eso, por ejemplo, en España cuesta. Cuesta muchísimo. Yo entiendo que también es muy difícil de demostrar, yo lo entiendo, pero se están jugando la vida y hemos tenido casos, tuvimos el caso de una chica que llegó con una orden de detención por lesbianismo de Camerún y que no conseguimos que la solicitaran el asilo y se la volvió a mandar a su país. No volvimos a saber nunca nada más de ella. Entonces, bueno, pues el tema de asilo y refugio es muy complicado porque además se siente como una afrenta hacia el país y aparte hay países que no tienen una legislación muy contraria al colectivo LGTBI, pero si la sociedad es totalmente dura, pues él quiere irse allí o ella quiere irse allí y sin embargo España no tiene ninguna razón para concedérselo. España, la Unión Europea, Venezuela o quien fuera. No sé muy bien. Os digo que este es un tema complicadísimo a nivel internacional. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias por este recorrido y esta visión de España y un poco más global desde la Unión Europea. Quiero, sí, ahora, si alguien tiene algún comentario, alguna duda que quiera consultar, podemos abrir el micrófono y solamente tienen que levantar la mano. Yo aprovecho entonces mientras para preguntar a Quiteria. A nivel legal, en Venezuela, ¿qué pasos tendrían que darse? Se ha hablado en algún momento de la posibilidad de que se empiece ya a debatir el tema del matrimonio, pero
Cuéntanos, ¿qué opinas? Mira, claro, eso no es un plano fácil y es obligatorio mencionar la dificultad institucional que tenemos en el país. Es decir, no es, hay toda una situación de legitimidad cuestionada de muchísimas instituciones en el país. La asamblea que se eligió a finales del año pasado no difiere mucho de las asambleas que existieron desde el año 2000 hasta 2015, que estuvieron dominadas por el partido del gobierno, el chavismo, que se identifican como un gobierno de izquierda, una izquierda conservadora, que no ha tenido la voluntad ni el compromiso con los derechos humanos para legislar y reconocer derechos, dejar de impedir que las personas LGBTI disfruten de sus derechos. En distintos momentos durante los últimos años, las organizaciones de derechos humanos hemos presentado solicitudes ante la Asamblea para que se discuta un proyecto de ley que permita a las parejas del mismo sexo reconocer legalmente sus relaciones, bien sea a través del matrimonio o a través de una unión civil, que es una figura que no existe en nuestra legislación. Sí existen las uniones de hecho, pero no ha habido respuesta. La actitud de las instituciones y sobre todo de la Asamblea ha sido la de no responder nunca, no atender las solicitudes, de no incluir el tema en ningún momento en la agenda. En 2016 se dio una declaración nacional del Día contra la Homofobia. En mayo, que 2 meses después fue revocada por el Tribunal Supremo de Justicia en esa disyuntiva legal que había de si la Asamblea estaba en desacato o no. En la semana pasada, creo, si mal no recuerdo, la nueva Asamblea decretó el Día Nacional contra la Homofobia. Pero resulta que hoy en día esas declaraciones no son más que meros actos simbólicos, que sinceramente quizás para mí hace 10 años hubiesen sido muy valiosos, pero hoy en día ya no lo son tanto, porque es que no necesitamos actos simbólicos, necesitamos que esos actos simbólicos vayan mucho más allá y se transformen en verdaderos derechos que protejan a las personas contra la discriminación en el hogar, en el trabajo, en el deporte, en servicios de salud. Es decir, no necesitamos más actos simbólicos, necesitamos derechos. Y ahí es donde están fallando las instituciones en nuestro país. La Asamblea, el TCJ, que no responde todos los recursos que hay en espera, y al fin y al cabo todas las instituciones que tienen bajo su responsabilidad la protección de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo y los que tienen la responsabilidad de sancionar los delitos por razón de orientación sexual, como los crímenes de odio, que es la Fiscalía o el Ministerio Público. Entonces es un asunto muy grave. En algunos momentos uno siente como organización que esa ausencia de la institucionalidad, a dónde ir a reclamar, a dónde ir a exigir derechos y que nuestras demandas sean escuchadas y tomadas en serio, eso, carecemos de eso en el país. Gracias, Quiteria, por este resumen, podríamos decir. Una pregunta a Yair, ya para ir cerrando también, y recogiendo el hilo de algo que mencionaba Quiteria, y es la poca visibilidad que hay respecto a las lesbianas. En este caso, a través de diversas, ¿qué
¿Qué tal es la participación de las mujeres en este sentido? Bueno, sí, me parece, coincido totalmente que en un contexto además latinoamericano, donde a pesar de los avances en materia feminista, de las feministas, pues sigue siendo una cultura bastante machista, y creo que el término está bien acuñado en todos los países de la región. Me parece que las mujeres lesbianas enfrentan un doble reto, una doble discriminación cuando se asumen o son públicamente se asumen como lesbianas. Es decir, es porque son mujeres, pero además porque son mujeres y decidieron, como a vista pues de la sociedad, es como eres mujer y además decidiste ser lesbiana, ¿no? Entonces es como bastante difícil en un contexto tan cerrado, en una cultura que también justo castiga mucho la homosexualidad en términos pues de como orientación, pero donde también, exacto, se espera mucho de las mujeres en términos del patriarcado, en términos de la heteronorma. Entonces es muy, muy complicado, y en eso debo coincidir totalmente, que es la visibilidad de las mujeres lesbianas ha sido un trabajo doblemente fuerte, y específicamente, por ejemplo, bueno, no sucede en el caso del feminismo, pero hablar de feminismo y sobre todo de incluir a mujeres trans, sé que no es parte de la pregunta, pero no hay como movimientos feministas que incluso este concepto de ser mujer, y como ya lo mencionaba ahora Rubén, de lo que está pasando mucho en España, bueno, en Europa, con el movimiento TERF, ¿no? Que como unas feministas a un nivel como más radical, donde entonces se desdibuja mucho el tema de la participación de mujeres trans o de mujeres lesbianas también. Entonces, en el contexto específicamente de Diverses, sí vaya que hay mucha inclusión, o pues mucha participación de mujeres jóvenes lesbianas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Diverses, en el capítulo de Paraguay y de Venezuela, donde las mujeres han tenido las mujeres lesbianas han tenido roles bastante importantes, como en el empujar los procesos de formación y sobre todo los movimientos pues sí, de mujeres lesbianas en esos espacios. Hablo específicamente también de una organización aliada como es Colectivo Catrachas en Honduras, un colectivo de mujeres lesbianas que ha empujado muchísimo y muy bien la agenda de la diversidad sexual, y específicamente de la visibilidad de mujeres lesbianas en Honduras y específicamente en Centroamérica. Entonces, por supuesto que desde el proyecto, desde Diverses, vinculamos muy bien, pues, o tratamos de vincular todas pues, las connotaciones o todas la diversidad dentro de la diversidad, que haya un balance de mujeres lesbianas, pero de hombres gays, de hombres trans, de chicas trans, de hombres y mujeres bisexuales, en fin, que el contexto pues que podamos encontrar a las chiques, a jóvenes que puedan vincularse. Y también mencionar que siendo, o sea, como el movimiento de mujeres lesbianas, también hay un fuerte componente desde la agenda feminista, pues también mencionar que el proyecto de Diverses incluye la transversalidad de diferentes agendas. Entre ellas la agenda feminista, la agenda de las diferentes juventudes. También incluimos temas sobre derechos ambientales o sobre derechos de los pueblos indígenas. Entonces, que son en este tenor de hablar de una formación en términos integrales de derechos humanos, incluimos pues la transversalidad de las diferentes agendas. Y bueno, creo que pues sí, mencionar que específicamente hace en el contexto del Día de la Visibilidad Lésbica, pues tenemos también acciones específicas, campañas específicas que se desarrollan desde las mismas espacios nacionales y también en la coordinación, bueno, en el espacio regional, la visibilidad pues que se requiere para el tema de mujeres lésbicas. Lesbianas, pues en el caso específico también del contexto de la pandemia, pues justamente hacer mención de cómo ha sido pues el tema de la violencia que sufren mujeres lesbianas
en el contexto de sus propios, de tener que muchas de ellas, tener que estar confinadas en un contexto de violencia en sus hogares, y lo traigo pues a la conversación porque supimos de casos específicamente en Perú y en Puerto Rico de chicas lesbianas pues que vivían pues, procesos de violencia y de acoso pues en sus propios hogares, mujeres lesbianas pues que no tenían muchas otras opciones en un contexto además donde tenían que estar encerradas o estar confinadas pues por un contexto tan difícil. Entonces sí que es una de las agendas en el proyecto, digo agendas pues una de las prioridades de trabajo dentro del pues consolidado de toda la diversidad sexual, en atender pues las necesidades y los retos de mujeres lesbianas y de mujeres jóvenes lesbianas. Gracias, Jair. Mira, llevamos 1 hora y media de conversación. Maribel ha levantado la mano. Vamos a dejarle que ella haga la pregunta y nos vamos a ir ya despidiendo. Recordarles que esta charla, esta conversación la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, una pregunta, Maribel, te pedimos que seas lo más concreta posible y rápido para poderte atender. Ya te voy a abrir el micrófono. Hola, Maribel. Maribel, ¿estás por aquí o...? Bueno, no pasa nada. Sí, ya vamos a ir despidiéndonos y me gustaría darles las gracias a todos y quedarme también con una idea que extraigo un poco de lo que nos han compartido esta tarde y sobre todo también Rubén, que los derechos que se ha ido alcanzando a lo largo del tiempo, sea mucho o sea poco, pero no deja de ser algo vulnerable y que es algo que hay que cuidar a diario prácticamente, que el camino que se están dando, que no sea un camino en vano. Claro, hay países que todavía tienen más camino que recorrer que otros, pero es importante que esto es algo que hay que cuidar día a día. Y bueno, yo me quedaría un poco con esa idea final de la actividad. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Quiteria, por aceptar la invitación. Jair, desde Amnistía Internacional Américas. Y Rubén López, desde FELGTB, desde Madrid. Muchas gracias por pasar esta tarde y esta noche con nosotros. Y gracias a los participantes que se han mantenido ahí fieles. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis. Gracias a la Unión Europea en Venezuela. Gracias. Rubén, Jair, encantada de conocerles de nuevo. Encantado de compartir mesa con vosotros y gracias, Luis, gracias, Unión Europea, por el honor de poder participar en esta charla y poder dar a conocer un poco nuestra situación también. Un abrazo desde España. Chao, chao a todos.